Buen día, queridos estudiosos. Vamos a continuar desarrollando la guía de muestras cuantitativas, la guía 1, nuestra actividad. Recordemos que estamos haciendo toda la guía y que vamos en el punto número 5. Ya vamos a finalizar. ¿Qué tenemos en el número 5? Nos dicen, bueno, vamos a generar algo que se llama una prueba de hipótesis. Entonces, teniendo en cuenta una situación que planteamos en el primer punto, el problema, vamos a generar una prueba de hipótesis, pero para poder hablar de una prueba de hipótesis, quiero primero dar una pequeña introducción teórica de lo que significa una prueba de hipótesis, ¿listo? Entonces, el uso de la necesidad que nosotros tenemos de hacer una prueba de hipótesis es poder contrastar la información. En otras palabras, cuando nosotros hablamos de contrastar la información, yo quiero hacer una comparación de la información, pero ustedes se están preguntando, bueno, ¿qué es lo que la profesora realmente nos está hablando cuando dice que compare la información? Miren, yo quiero que ustedes sepan que cuando yo hago una prueba de hipótesis, lo que yo contrasto es la muestra versus la población. Claro, entonces de aquí en adelante lo que nosotros hacemos es pensar en qué tan significativa, qué tan importante fueron los resultados que yo tuve en una muestra con respecto a la población. Recuerden que para que nosotros pensemos en una investigación, en un estudio estadístico, nosotros lo primero que tenemos que hacer es caracterizar una población y de la población sacar una muestra. De aquí en adelante nosotros decimos, bueno, esta muestra, ¿qué tanto me describe realmente a esta población? Y para poder hacer eso, creo algo que se llama una prueba de hipótesis. ¿Listo? Y la prueba de hipótesis, para crearla, vamos a seguir los siguientes pasos. Entonces, ¿cómo hago yo para hacer una prueba de hipótesis? Lo primero que vamos a hacer es que vamos a crear una hipótesis que nosotros queramos comprobar. ¿Listo? Entonces, voy a recordarles el estudio que ustedes tenían. Nosotros tenemos encuestas 30 personas, a cada uno de ellos les encontramos unas variables, ¿listo? La prueba de hipótesis que les voy a presentar de aquí en adelante es una prueba de hipótesis que aplica a variables que son cuantitativas continuas. En ese orden de ideas sería la edad, las horas de televisión, las horas de lectura o las horas de trabajo. Con respecto a estas variables, voy a crear una prueba de hipótesis. Entonces, específicamente me voy a quedar con esta, que es las horas de trabajo o estudio que tiene cada uno de los encuestados. Y voy a crear una pregunta. Voy a hacerme una pregunta. Entonces, la pregunta va a ser la siguiente. Entonces, esta es conocida como una pregunta de investigación. Listo, una pequeña pregunta de investigación para lo que quiero hacer. Entonces, ¿se desea conocer? No. Se desea conocer si las horas laborales de la población es efectivamente mayor a 5 horas. ¿Listo? Recuerden que se desea conocer, una pregunta de investigación, se desea conocer si las horas laborales de una población, discúlpame, estoy intentando colocarles acá la pregunta. Entonces, ¿será que las horas laborales de la población es efectivamente mayor a 5 horas? ¿O será mentiras? Recuerden que eso va muy dado a las bases a los datos que yo tengo. Discúlpame que no he podido cerrar la pregunta, pero bueno, ya entienden lo que estoy intentando hacer, ¿no? Entonces, quiero darle respuesta a esto. ¿Será que las horas laborales de la población es efectivamente mayor a 5 horas? Quiero dar respuesta a eso. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a crear una prueba de hipótesis. Discúlpenme, lo voy a tener que dejar sin pregunta, ¿listo? Se desea conocer si las horas laborales de la población es efectivamente mayor a 5 horas. Entonces, ¿cuál es la variable que yo voy a estudiar?
horas laborales. Vamos a ver, rescatarlo aquí. Entonces vamos a estudiar las horas laborales. ¿Cómo lo vamos a hacer? Entonces vamos a ir a nuestra base de datos y vamos a seguir los siguientes pasos. Entonces, primer paso para crear una prueba de hipótesis. Entonces vamos a estructurar la hipótesis que nosotros creemos que vamos a tener. Entonces, ¿cómo hago yo para estructurar una hipótesis? Entonces, importante, cuando nosotros pensamos en las hipótesis, existen dos clases de hipótesis. Por un lado, existen dos clases de hipótesis. Por un lado, vamos a conocer algo que se llama la hipótesis nula y por el otro, la hipótesis alternativa. ¿Cómo yo reconozco cuál? La hipótesis alternativa es la que el investigador desea comprobar. Siempre. La hipótesis alternativa es la que el investigador desea comprobar. Y la hipótesis nula va a ser lo contrario, la contraparte de la hipótesis nula, de la hipótesis alternativa. ¿Listo? Entonces, importante dejar esto claro. La hipótesis alternativa, la que el investigador desea comprobar, y la hipótesis nula, la contraparte de la hipótesis alternativa. ¿Listo? Generalmente manejamos una simbología. Entonces, ¿cómo se conoce la hipótesis alternativa? Se conoce como H sub A. Voy a dejarla acá pequeñita para no complicarnos. Y la hipótesis nula es conocida como H sub 0. Vamos a dejarla así, ¿listo? Entonces, recuerden, estos van a ser mis dos comprobantes, hipótesis alternativa e hipótesis nula, ¿listo? Entonces vamos a crear nuestra estructura de hipótesis. Entonces vamos a crear por un lado la hipótesis nula y por el otro lado la hipótesis alternativa. ¿Listo? Entonces la hipótesis nula la podríamos llamar H sub 0 es igual a la hipótesis nula y la hipótesis alternativa, como lo dije en el documento anterior, sería H sub A igual a la hipótesis alternativa. ¿Listo? Entonces, recordemos nuestra pregunta es, quiero saber si las horas laborales de la población es mayor a 5 horas. Entonces, ¿quién sería la hipótesis alternativa? Es decir, ¿cuál es la que nosotros queremos comprobar? Entonces, nosotros vamos a comprobar como hipótesis alternativa, ¿qué vamos a decir? Vamos a revisar si las horas laborales de la población es mayor a 5 horas. ¿Cómo escribo eso? Entonces, generalmente uno lo escribe de la siguiente manera. Vamos a mirar si la media de la población es mayor a 5 horas. ¿Listo? Eso sería como la hipótesis alternativa, que la media de la población es mayor a 5 horas. ¿Por qué? Porque eso es lo que tú quieres comprobar, que sea mayor a 5 horas. ¿Y quién sería la hipótesis nula? La hipótesis nula sería que la media de la población es menor o igual a 5 horas. Es decir, lo contrario. Usted quiere comprobar que sea mayor a 5 horas, pero aparece una contraparte que le dice no es cierto. No es mayor, sino puede ser igual o puede ser menor a 5 horas. Y así yo creo la hipótesis. Ahora, queridos oyentes, realmente esto tiene una simbología un poco distinta. Como nosotros estamos trabajando con la media de la población, realmente la forma en cómo nosotros encontramos escrito esto es que la hipótesis nula va a ser igual a un símbolo que es conocido como mu. Aquí lo van a encontrar en el editor de ecuaciones. Esto les voy a referir. Esto realmente es conocido como la media en la población. Entonces la media de la población es menor o igual. ¿Pero qué significaría eso? Menor o igual, ¿listo? A 5. Así se ve realmente una hipótesis nula, que dice ahí que la media de la población es menor o igual a 5 horas.
¿Y quién sería una hipótesis alternativa? Entonces sería hipótesis alternativa va a ser igual a ¿quién? Otra vez, pueden copiar y pegar las simbologías, no es problema. Listo, sería la media es mayor que 5, listo. Entonces, así ustedes encuentran los símbolos, pero ¿qué refiere? Entonces, ¿qué significa? Alternativa, que la media de la población es mayor a 5, porque eso es lo que yo quiero comprobar. Y la nula, la contraparte, que no es mayor, sino que es menor o igual que 5. ¿Listo? Entonces, ahí tenemos el primer paso creado. Entonces, ya creamos las dos hipótesis, que son las que queremos comprobar. Vamos a ver. Si corro con suerte, podemos pegar cada cosa en donde es. La hipótesis nula. Simplemente estoy organizando para que se vea todo el documento. Y la hipótesis alternativa. ¿Listo? Entonces, uno estructura la hipótesis. Ya con los dos documentos se pueden estar guiando de cómo es la forma correcta para hacer, qué es lo que está diciendo ahí. ¿Listo? Segundo paso para yo hacer una prueba de hipótesis. Entonces, el segundo paso va a ser establecer la significancia de la prueba o de la investigación. Entonces quiero saber la significancia de la prueba o de la investigación o de la prueba o de lo que yo estoy comprobando. Entonces, ¿qué significa eso? Yo quiero mirar qué tan confiable es lo que yo voy a hacer. ¿Cuánto me voy a permitir equivocarme? ¿Listo? Entonces, ¿qué tan confiable o cuánto me voy a permitir equivocarme? Lo vamos a hacer de la siguiente manera para hablar de la significancia de la prueba. Para hablar de la significancia de la prueba, generalmente manejamos un símbolo. Ese símbolo es conocido como alfa. ¿Listo? Entonces, simplemente voy a editor de ecuaciones, busco el símbolo para que ustedes entiendan. Entonces, ese símbolo es conocido como alfa, así se conoce generalmente el nivel de confianza que nosotros vamos a hacer. Entonces, supongamos que nosotros decimos que la significancia de la prueba, eso lo decide cada investigador, que tanto quiere o no equivocarse. Entonces uno dice, mire, yo quiero que la significancia de la prueba sea de un 95%. ¿Listo? Eso quiere decir, va a ser 95% confiable. Pero me puedo equivocar. ¿Cuánto? Pues me puedo equivocar el resto. ¿Cuánto es el resto para llegar a un 100%? Un 5%. ¿Listo? Entonces, quiero que la prueba sea significante, lo voy a cambiar, la prueba sea significante en un 95%. Eso quiere decir que yo como investigador me voy a dar la oportunidad de equivocarme en un 5%. ¿Listo? Entonces, espérenme a ver si logro escribir esto. El 95% es lo que yo voy a decir que es confiable la prueba. Por lo tanto, me voy a permitir equivocarme en un 5%. Listo, eso es muy importante que ustedes sepan. Y lo que generalmente uno conoce como alfa es lo que usted se va a permitir equivocarse. En este caso sería un 5%. Recuerde que es el investigador el que decide eso. Listo, qué tan confiable es una prueba, qué tanto se puede equivocar. Entonces, en este caso, alfa sería igual a un 5%. Listo, de esta manera. Voy a poner un ejemplo rápido. Supongamos que usted dice, no, yo no me quiero equivocar un 90, yo no quiero equivocarme un 5, yo me quiero equivocar solo un 1%. Si usted se va a equivocar un 1%, significa que la prueba tiene una significancia de un 99%. Eso quiere decir que entre la confianza y la significancia tiene que sumar un 100%. ¿Listo?